¿Vale la pena pagar por un vino de 100 euros? Hoy he liado a 5 influencers amigos míos y vamos a hacer una cata ciegas. Les he preparado un vino de 10 euros, uno de 50 y otro de 100. Vamos a catarlos a ciegas y vamos a ver si son capaces de adivinar cuál es cuál. Muy buenas tardes, este es el primero de los vinos que hemos preparado para intentar engañar a Pablo. Es una Monastrell de Bullas y lo particular de Bullas es su altitud y su clima continental. El clima continental lo que influye es sobre todo en la verticalidad del vino. Avi, que son los productores, lo elaboran todo en biodinámico. Eso quiere decir que además de ser ecológico, pues tienen en cuenta las lunas y todo el proceso de la biodinámica. Y es un pequeño homenaje a la misión Artemis 3 que va a la luna. El segundo de los vinos que hemos elegido para Pablo es un Clio, es un clásico. Queríamos cambiar el estilo y hacer algo completamente diferente. Es un vino que generó toda una tendencia dentro de los vinos de Monastrell y que durante muchos años ha sido considerado el vino más prestigioso de Murcia. Está hecho por Bodega Juan Gil en unión con Félix Roura. Ahora vamos con el último de los vinos. Es un Yecla, se llama Zona Cepa y lo hemos elegido no solo por ser Yecla, sino porque es la expresión de Monastrell quizás más divertida que hemos encontrado en los últimos tiempos. Bueno, pues ahora vais a ir conociendo uno a los diferentes contendientes que van a catar. Yo les voy a dejar que caten solos, les voy a dejar a solas con los 3 vinos ya servidos. En la pantalla vais a ir viendo vosotros cuál es cuál y al final pues iremos descubriendo si han acertado o no han acertado. Y tenemos a Ana de Picoteo, que te veo. ¿Cómo estás? Muy bien, deseando de hacer este vídeo contigo. Sí, cuéntale a la gente que nos ve un poco qué haces tú en tus redes sociales, qué contenido subes. Pues el contenido que hago realmente es todo lo que me gusta. Te puedes encontrar recetas, restaurantes, viajes, poco... A mí me gustan mucho últimamente las recetas que estás haciendo, el rollo viral de recetas de las ensaladas virales. Sí, poner a prueba las recetas virales. Eso te está funcionando muy bien, ¿no? Sí, además me parece como un contenido muy divertido. A mí ese contenido me encanta que lo sepas y enhorabuena, lo estás haciendo súper bien. Vamos a ver si eres capaz de adivinar si un vino de 100 pavos merece la pena. Para esto necesito clases, Pablo. Bueno, pues vamos a jugarlo, vamos a jugarlo. Empieza tú. ¿Por cuál quieres empezar? Con el primero. Venga. Al sentimiento, ¿eh? ¿No? Se prueba y al sentimiento, ¿no? Exactamente. Venga, vamos a ver. Espera, prueba los 3 y no lo digas para no sugestionarme, ¿no? O no sugestionarte yo a ti. Pero los pruebo los 3 así, ¿no? Tal cual. Vale. Uf, qué tensión, qué tensión. Madre mía, qué difícil es esto. A esto huele mucho a madera, ¿eh? Número 2, tiene maderita, ¿eh? Solo espero que no haya ninguna marca con la que tengo compromisos. Vale. Lo tengo. ¿Lo tienes? Espera, va. Uf. Macho. 2 hours later. Caro, medio y barato. ¿Esa es tu elección? Sí. En la pantalla está puesta, ¿eh? Yo no la sé aún. Voy con la mía. Vale, yo te digo. Buah. Este que dices el que es el caro. Puedo entender por qué lo dices, pero para mí es el barato. Barato, medio, caro. ¿Sí? ¡Acertado! ¡Lo he dicho al revés! Mira, ¿habéis visto qué barata salgo? A mí me puedes llevar a cenar a cualquier lado. Escúchame, el siguiente vino lo pago yo. El siguiente vino lo pago yo. No, conmigo no falla, ¿eh? Hostia, qué fuerte. Pues es por el olor, porque me ha parecido como súper diferente. Ya, pero por eso. Por eso. Pues a mí me gusta más ese, ¿eh? ¿Te ha gustado el barato? Bueno, también te digo, lo que mola es... Y luego hay uno que me suena mucho. Esta es fruta pura. Por eso te ha gustado.
Este yo he pensado que es el medio porque tiene madera, pero no lo he notado integrado todo, ¿sabes? Y por eso he dicho, está muy rico, pero ñe. Y este es súper redondito, este es que está todo balanceado. Entonces, un vino de 100 pavos, ¿merece la pena, sí o no? Pues depende de lo delicado que sea. Ahí está, yo creo que... Mira, para ti hoy no vale la pena. Vamos a trabajar y tomarnos más vinos para que dentro de un tiempo merezca la pena. Me ¿Trato? parece. Trato. La vamos a ver más por este canal. Y tenemos a Arsenio. ¿Cómo son tus redes sociales? Arsenio Martínez Abogado y Millennials Abogados. Qué guapo. ¿Y qué haces? ¿Qué contenido haces en tus redes sociales? Derecho para todo el mundo. Derecho, y se entiende, o sea, derecho que yo puedo entender. Derecho de calle, efectivamente, para que todo el mundo, desde un crío hasta una mujer o un hombre mayor, puedan entender la legislación. Un poquito de polémica incluso. Yo he tenido Sí, unos sí. Ocupa últimamente. Ahí, ¿me podrías ayudar también Ahí o no? no nos podemos meter en temas farragosos. Bueno, sí, a lo mejor aquí en YouTube esa materia gusta. Bueno, Arsenio, ¿crees que vas a ser capaz de adivinar qué vino vale 10, 50 y 100 pavos? Hombre, yo no soy un profesional como tú, pero lo voy a intentar. ¡Vamos! Buah. Este está bueno. Falta aquí una tapica de queso para matar el sabor. Vale. Vale. Este, yo digo que este es el de 10 euros. El del medio, ¿vale? Ese es de 50 y ese es el de 100. 10 euros, 50 y 100. 10 euros, 50 y 100. Es lo que yo digo. El siguiente contendiente me hace mucha ilusión, que es mi amigo Javi, tío, ¿cómo estás? Muy bien, muy Yo bien. tengo fe en que tú vas a adivinarlos, ¿eh? Pues ya tienes más que yo. ¿Sí? Ya tienes más que yo. Bueno, escúchame, ¿hay algún despistado por ahí que no te sigue en redes? ¿Le puedes explicar un segundico qué hace? Pues me tienes que seguir. Hombre, eso es Porque lo primero. tengo una página de psicología infantil y tú me dirás, ¿qué pinta un psicólogo infantil en tu vida? Pues que es muy bueno que todos saquemos el niño que tenemos dentro. Totalmente. Para disfrutar, para perder la vergüenza y para hacer cosas como esta sin tener ni idea de vino, ¿verdad, Pablo? Bueno, yo te digo, yo tu cuenta me sirve mucho para gestión de equipo, siempre te lo digo. Sí, De hecho, yo le comento casi todos sus vídeos porque a veces gestionar un niño es parecido a gestionar un equipo. De hecho, es que muchas veces cosas que nos funcionan con los niños pequeños, al final todo es motivación, todo es emoción, todo es aprendizaje y todo eso, pues nos vale a todos. Bueno, tienes mucha labia. Escúchame, te voy a dejar solo y vas Venga. a probarlos tranquilamente. Ya sabes la dinámica, pruébalos tranquilo y tienes que marcar cuál vale 10, cuál vale 50 y cuál vale 100. Listo. ¿Vale? Venga, empezamos. Venga, pues disfrútalo. Vamos a empezar por este. Ahora empieza lo difícil. Cuando ya has probado dos y empieza a cambiar la cosa. Venga, yo creo que ya lo tengo claro. Lo que pasa es que, Pablo, nos has engañado, ¿eh? Porque no son 10, 50 y 100. Yo diría, este 9,80, más o menos. Este me iría a los 100 y este lo pondría un poquito por debajo de 50, 45 tal vez. Entonces me voy a quedar con 9,80, 45 y 100. Y tenemos a Noé Farma, tía. Es que a mí me encantan los vinos, Te que es el encanta. mejor sitio que estar contigo tomándome un vino. ¿Crees que vas a acertar? Yo creo que no, porque tampoco entiendo tanto, pero bueno, hoy lo voy a intentar. Oye, Bueno, y ¿quién si sabe? si hay algún despistado que no te sigue, Que me tienen que seguir. que te tienen que seguir, ¿qué haces en las redes? Mira, hago vídeos de farmacia, te doy consejos de la piel, de cómo dosificar tanto vino, consejos de salud, me tenéis que seguir. Sí, la verdad es que hace un contenido que es maravilloso. Vamos a ver si es capaz de adivinar cuál vale 100, 50 y 100 pavos. Una pista, solo tengo una pista, son todos de Murcia. Ah, pues genial, ¿Eh? que viva la tierra. Venga, Bueno, viva la vamos tierra. a ver. El primero. Te dejo sola Venga. para que te concentres, ¿eh? Vale, perfecto. Vamos a ver. Esto dicen que se huele. Este huele bien. Está bueno, pero no me encanta. Ese no me encanta. Ese yo creo que van por ahí los 10 euros. No lo sé. Espérate.
No lo sé, ¿eh? Madre mía, qué cosa más difícil, ¿eh? Ahora me gusta más este que este. Vamos a ver, señor, madre mía. No tengo ni idea, o sea, no tengo ni idea. El que menos me ha gustado ha sido este, ¿vale? Entonces yo diría 100, 50 y 10. ¿100? A ver, ¿cómo dirías? 100, 100 50 y 10. y 10. Bueno, eso es lo que te ha parecido a ti, ¿no? Sí, quién sabe. Bueno, pues aquí en el vídeo va a poner si has acertado o no y te lo cuento Vale. ahora al final, que nos están mirando los demás los demás, ¿eh? Intuyo que me he equivocado, pero oye, quién sabe. Puede ser, puede ser. ¿Hay algo que te haya llevado a pensar? Porque este estaba así más dulce, Vale. más gracioso. Y esto he notado así algo amargo. Como la madera, a lo ¿Sabes? mejor Sí. astringente, te secaba la boca. Sí. Puede ser, Sí, puede ser. este eso. es más gracioso. Bueno, pues ahora vamos a verlo. Mi siguiente contendiente. Está más guapa del vídeo, madre mía, estás guapísima, tía. Sí, muchas gracias. Sí. Y eso que vengo poco arreglada, ¿eh? No, a mí esto, me- esto a mí, si me lo dicen, me pongo yo otra historia. Me encanta. Oye, cuéntale a la gente qué haces en redes. Pues a ver, bueno, y le cuento, Pablo, porque Es que yo... haces de todo. Es mujer del Renacimiento. No, lo que pasa es que sombrerera, que Sí. colgó los hábitos hace un año más o menos, ¿no? Y ahora me dedico al tercer sector. Ahora trabajo en Never Surrender, una fundación de ayuda al paciente maravilla. oncológico, sí, a través del ejercicio de fuerza ¿Y te has gratuito. nombrado algo directiva, algo hace Sí, nada, no? sí, la estoy dirigiendo actualmente. ¿Es la Estoy directora? Súper contenta, sí. Directora de Never Surrender. ¿Quieres contar un poquito más o no? ¿O Eh, quieres ir a Qatar? Yo que estoy deseando probar este vino, a ver, que seguro que están buenísimos los tres. Bueno, pues escúchame. Seguro. Murcianicos son. Pues por eso, ya está. Uno vale más o menos 10, otro más o menos 50, otro más o menos 100. Vale, partiendo de que habla la voz de la inexperiencia y esto va a ser azar, pues a ver qué me sale. Te ¿vale? dejo ahora relajada, Venga. que cates y disfrutes. Gracias. Bueno, este... Bueno, está muy bueno. ¿Vale? Vale, puedo decir. ¿Hablo? 10, 50, 100. 10, 50, 100. ¿Esa es tu elección? Yo qué sé, sí. 10, 50, 100. No, este 10. He 10. hecho 10, ¿no? No. Vale. Espera, 10. Rewind. 10. Ah, es que querías hacerme la cata en directo. No, es que lo... Vale, es que quería vale. beber más. A few moments later. Yo qué sé, ya me estoy liando. 10. Este has dicho, este has dicho 10. 10, 50 y 100. Venga, ya está. Me planto. Lo has cambiado, ¿eh? Sí. La Ruperta. 10. Apartamento en Torrevieja. 10, 50 y 100. Vale. Dime, no te vayas. Ah, ¿Por qué? vaya. Dime por qué uno le has puesto. ¿Por qué le has puesto 10 a este? Pues mira, le he puesto 10 porque me ha olido a tabaco. Vale. Bien, pues ya está. Ay, no me gusta. Vale. ¿Y por qué 100 este? Porque está más suave para mi gusto. Vale. Y eso sé que no significa nada, pero a mí me ha gustado más. Y este porque... Espera, déjame que recuerde un poco. No, si al final voy a tener que abrir otra botella de 100 euros. Este también está bueno. ¿Cuál te apetece beber más cuando digas 10, 50 y 100. 10, 50 y 100? Sí, venga, ya está. Venga, vale. Ya, vale, me planto. vale. 10, 50 y 100. Plantado. Cerramos el vídeo que me lo vuelve a cambiar. Venga, ahora lo vemos. Antes de que empecéis, Dime. hay queso, lo digo porque no suba demasiado. Vale. Y para terminar, te toca hacer la cata, Fermín. He traído mi propia trampa. Te Te he elegido dos vinos muy similares para ver si te confundía. Y Bueno. encima uno que conocía y otro que no. Hemos cambiado el orden. Sí, ya os he visto manejando. Vale. Antes de nada, Sois unos trileros. Fermín de Vinoteca, don Fermín, en Zarandona, en Murcia. Pues escucharme, a él no le gusta hacer mucha publi, pero a mí me gusta. A mí no me... ¿No te gusta? ¿Es que no te gusta? No. Pues escucharme, unos vinazos que flipas, tanto jóvenes,
Selección que te cagas. Selección 100 puntos Parker tienes también. Tenemos una selección de 100 puntos Parker. Y algunos vinos viejos por aquí que he estado viendo brutales. por aquí Tenemos atrás. un cementerio de añadas viejas chulísimo, Sí, Pablo. sí, sí. Yo he visto un Jan León del 94. Que sepas que ese. Lo mismo se pierde ese esta se tarde. pierde, efectivamente. Bueno, Muy bien. escúchame, el ejercicio lo sabes. Vale. 10, 50, 100 euros. Puedes catar tranquilo. Y ahora tienes que decir cuál es cuál. Yo te dejo solo para que cates tranquilo. Venga, perfecto. Venga. Que tengo muchas dudas, Pablo. Entre estos dos me la voy a jugar. A mí me ha costado. O sea, quiero decir. Hombre, te lo he puesto difícil, Lo has Pablo. puesto difícil. Lo has puesto difícil. Lo que no porque- esperaba es caer en mi trampa. A ver, a mí te doy una pista de cómo lo he acertado yo. 1. Por la madera. Sí, Ya. por la madera. Lo está escuchando, pero es que te he puesto dos vinos tan parecidos. Son dos expresiones de Monastrell, una de Yecla y otra de Jumilla. Pero son dos vinos con una expresión brutal. Lo que es súper chulo es la calidad de vinazos que tenemos en Murcia, ¿eh? Es espectacular. A few moments later. Bueno, pues este estaba fácil, el de menos de 10. ¿Vale? Este creo que es el de 100, aunque es muy parecido a este de 50. Eso quiere decir que a veces el precio y la calidad no siempre están tan reñidos, pero bueno. son Bueno, dos es que grandes estamos vinos. hablando de dos vinazos, ¿no? Yo creo que son dos de los mejores vinos de Murcia, sin ninguna duda. Sí. Bueno, pues aquí en la pantalla habremos puesto, si has acertado o no, me da a mí que puede que sí, Sí, ¿eh? Pero vamos a hacer una cosa. ¿Terminamos de grabar? ¿Nos vamos a tomar los vinos? vamos a tomarnos un vino. Venga, pues nada, vamos a tomarnos los vinos. Pues hasta aquí ha llegado la cata. Ha habido luces y sombras. Gente que ha acertado y gente que no, pero es que tampoco importa, porque para mí es una conclusión muy clara. Si no has entrenado el paladar, a lo mejor no merece la pena irte a vinos de 100 euros. Merece la pena empezar con los vinos de 20, 30, 40 euros, ir enterándote, ir entrenándote, ir entendiendo los diferentes descriptores y poco a poco pues ir escalando en precio y en calidad. En todo caso, yo he disfrutado mucho, he visto el nivelazo de vinos que se siguen haciendo en Murcia y a vosotros, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita y comentarlo, que haremos más vídeos como este. Y lo más divertido de grabar YouTube es esta parte de aquí. Miradme. Tomarnos los vinos. Si al final el vino está para disfrutarlo, que muchas veces se nos olvida. Ya os digo, me encanta grabar YouTubes con mis amigos y hacemos la cata, pero luego hay que disfrutarlo.